Conjunto de normas dirigido. Conjunto de normas que integran los códigos y que necesariamente están dirigidas a regular las actividades o las conductas o las actitudes de las personas. Nosotros cuando hablamos de derecho objetivo hablamos del derecho como objeto, del derecho como conjunto normativo. Pero nos olvidamos de la otra visión que tenemos del derecho, de cuando nosotros decimos, yo tengo derecho a esto. ¿Bien? ¿Cuántas veces uno dice, yo tengo derecho a que pase esto, o el otro tiene derecho a tal cosa? Ahí estamos hablando de el derecho mirado desde otra óptica, y ahí estamos hablando del derecho subjetivo. El derecho subjetivo es conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley. ¿Bien? El derecho subjetivo mira al derecho desde la ley aplicada a la persona y desde lo que esa persona puede reclamar de un tercero, puede pretender, desde lo obligacional o lo prestacional que va a tener un tercero respecto de él. Yo tengo derecho a votar, yo tengo derecho a que si firmo un contrato, la persona con la cual firmé el contrato cumpla las prestaciones que establecimos en el contrato. Ese es el derecho subjetivo. Bien. El derecho subjetivo es el que se hace valer en un proceso judicial. El derecho objetivo se asemeja más al concepto de derecho que mencionaban ustedes al inicio del encuentro. El derecho como ese conjunto normativo, escrito, codificado o no. Al derecho como la ley. Bien. Pero quiero volver, antes de seguir con estas diferenciaciones, vamos a tener un montón, la semana que viene vamos a seguir. Quiero dejarles un video, quiero que veamos el video, después hablemos 2 minutitos, donde, esperen que, a veces me cuesta esto de compartirlo, un video que hace referencia a esto que hablamos de los juicios de Nuremberg. Bien, de conceptos de derecho penal, que también después sobre los cuales después vamos a charlar, pero esto de dónde entra el derecho natural, dónde entra el derecho positivo, si cuando hablamos de derecho hablamos de justicia, o si son dos conceptos que están sumamente interrelacionados, pero que pueden no ir de la mano. Montesquieu decía algo así como que la norma por ser norma no es justa. Es decir, que podría haber normativas que resulten injustas. Si nosotros analizamos la normativa del nacionalsocialismo de Alemania de la década del 30 y del 40, vamos a ver que las atrocidades que se hicieron estaban normativamente justificadas, estaban justificadas por el derecho objetivo, positivo, vigente en ese momento. Pero que ello implicaba que esto no era justo igual. Bien. Este derecho natural, estos preceptos innatos en la naturaleza del hombre, estos preceptos que vienen desde hace cientos o miles de años, controvierten esa normativa. Y la verdad es que cuando una normativa no es justa, termina resquebrajándose, termina derogándose, termina anulándose de una manera o de otra. Sea por la costumbre, sea por la declaración de algún tribunal, o por alguna otra causa que después vamos a ir viendo. Yo ahora les pongo un video, esperen que me fijo y recuerdo cómo era compartir acá pantalla. Compartir pantalla. Porque no solo debo compartir pantalla, sino... Bien. Ahí. Vamos acá. Y esperen que también tengo que compartir el audio. Que nunca me acuerdo cómo es. Pongo el video y ustedes me dicen si escuchan o no. ¿Se escucha o no se escucha? Casi nada. Casi nada. A ver. No, hay una forma más sencilla que es compartir sonido. Ahí está.
que tenemos un millar de alternativas de programas o series para poder visualizar. Esa suerte no la teníamos en nuestra infancia, donde solamente había 3 canales de televisión y en blanco y negro. Debe ser por eso que nos enamorábamos y para siempre de alguna serie. Una de ellas es El Chavo del Ocho. El gran tema de la vecindad con sus diferentes visitantes, con sus diferentes actores, de hecho nos ha tatuado no solamente nuestra infancia, nuestra adolescencia, sino toda nuestra vida. Y justamente es tan atrapante esta serie mexicana que hasta el día de hoy no es que solamente tiene vigencia, sino que además hay personas que se dedican a estudiarla, es decir, a cada personaje, las frases que se dijeron. Es más, la serie aparecía sin ningún título y hay algunos que se han dedicado a colocarle título a cada uno de los capítulos. Y así tenemos La vecindad en Acapulco, La nueva vecina, Don Ramón enfermo y El juicio al Chavo. Digo, yo creo que ya es momento de que yo tome la palabra, ¿no? Efectivamente, tiene la palabra el abogado defensor. Y es que claro, no puede faltar jamás la presencia de un juicio en cualquier ámbito de la vida. Y si ya sacamos esto del entretenimiento y lo llevamos a la historia, hay 3 grandes procesos en los cuales no solamente es común que son procesos penales, sino que son procesos donde siempre queda en mayor, en algunos, y menor medida en otros, la sensación de la injusticia. El juicio a Sócrates, el proceso a Jesucristo y los juicios de Nuremberg. De esto último es lo que vamos a hablar el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y le doy la bienvenida al programa 141 de Tribuna Constitucional, los juicios de Nuremberg, que tendrán 2 entregas. Esta primera donde veremos el contexto jurídico y la siguiente donde ya nos centraremos exclusivamente en el proceso. Antes de comenzar, recuerde, suscríbase. Si ya está suscrito, intente difundir para que Tribuna Constitucional llegue a mayor cantidad de personas. Bienvenidos. Comenzaremos señalando que el plural es correcto. Cuando hablamos de los juicios de Nuremberg es porque se desarrollaron 13 procesos. Lo que ocurre es que cuando vemos en los documentales, pues solamente aparece uno, que es el más emblemático, el juicio a los 24 principales jerarcas nazis que sobrevivieron hasta el momento del proceso. Y este proceso fue desarrollado por un tribunal militar internacional formado por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por Francia y por la Unión Soviética. Fueron 261 sesiones intensas que se desarrollaron desde el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1 de octubre de 1946. Y los otros 12 procesos ya fueron solamente ante un tribunal militar, pero de Estados Unidos, y no por ello menos importantes. Ahí hay que rescatar, por ejemplo, el juicio a los jueces, no solamente a los jueces, sino a los juristas, aquellos hombres de leyes que prácticamente le dieron el tamiz legal al nazismo, y también el juicio a los médicos, a quienes o realizaron o autorizaron no solamente las esterilizaciones, sino también una serie de experimentos. Pero hoy nos centraremos en el juicio de Nuremberg, que viene a ser el juicio a los jerarcas nazis, porque marca un verdadero punto de inflexión en el derecho procesal internacional. Se le rescata, ya luego veremos sus luces y sombras, pero se le rescata 2 aportes importantes. El primero de ellos, la tipificación de algunos delitos. El gran problema, vamos adelantando, que va a tener el tribunal de Nuremberg es que quienes iban a ser juzgados, los crímenes que habían cometido, no se encontraban previstos en la ley, con lo cual uno de los dogmas del derecho penal no se cumplía. Entonces, volviendo, el primer gran aporte es la tipificación de algunos delitos. Esto es la guerra de agresión, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, es decir, los excesos, lo que ya sobresale a lo que viene a ser el desarrollo de una guerra normal. Cuando ya viene a darse una suerte de desprecio por el ser humano. Y el segundo, eso mismo, la conformación de un tribunal internacional penal, que claro, se pensó que se iba a replicar de manera pronta, pero
apenas terminó el proceso de Nuremberg, comenzaron los recelos entre las potencias vencedoras, se repartieron Alemania y comenzó la Guerra Fría. Por eso es que el tan anhelado Tribunal Penal Internacional recién va a encontrar su partida de nacimiento en 1998 y teniendo un gran enemigo que es Estados Unidos, que se ha encargado de bloquearlo de diferentes maneras. Los americanos ni por asomo piensan ver a uno de sus soldados sentado en un banquillo respondiendo por crímenes de guerra. Pero bueno, hasta aquí solamente lo superficial. Esto es, si se quiere, un conocimiento wikipédico, que siempre es importante. Vamos a lo que viene a ser el título de esta entrega, es decir, el análisis del contexto jurídico. Porque, atención, si nosotros solamente nos centráramos en el juicio de Nuremberg y por lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, tendríamos una visión demasiado sesgada, demasiado cortada, demasiado digamos, parcializada, ¿no? Si bien es cierto, se va a juzgar por lo que se comete en la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial tiene una razón de ser. O sea, el actuar de Alemania no es un actuar normal, no es un actuar cotidiano, viene definitivamente impulsado por algo. Ese algo es el Tratado de Versalles, es decir, la rendición que firma Alemania ante los vencedores, fundamentalmente ante Francia, ¿no? Y si nosotros queremos ir más atrás, ese Tratado de Versalles viene a ser, si se quiere, una venganza de lo que ocurrió con resultado contrario en la guerra franco-prusiana de 1870, donde Napoleón III claudicó ante Otto Bismarck, creador del Segundo Reich. De ahí que Adolfo Hitler, queriendo continuar esa política victoriosa, lo va a bautizar como el Tercer Reich. Pero, ¿qué tuvo el Tratado de Versalles? Pues muchas cosas. Fue el típico tratado donde se firma, olvidando lo que ha ocurrido y que es una diplomacia y que de alguna manera lo que interesa es que eso, lo que se firme allí, sea una garantía de que no se vuelva a replicar los horrores vividos. No, no es así. Fue el típico tratado que se firma con la bota del vencedor sobre el cuello del vencido. Es decir, con consecuencias económico-sociales nefastas para Alemania. Alemania va a vivir una de las más grandes hiperinflaciones de toda la historia. Y claro, cuando Alemania, el gran pueblo alemán, el gran orgullo alemán, veía hacia la década del 20 por qué estaba viviendo esa situación, era porque habían aceptado firmar el Tratado de Versalles, un tratado en el cual las sanciones pasaban por todo ámbito, pero sobre todo por el ámbito económico, y entonces se comenzó a responsabilizar, al judío alemán, es decir, los mismos alemanes se habían rendido, pero alemanes de raza judía, y es ahí donde viene la letanía, es ahí donde viene esa suerte de antievangelio de eliminar a los judíos, porque no es la exaltación de por sí de la raza aria, ¿no? Esa exaltación de la raza aria es como si se quisiera exaltar solamente a una minoría de alemanes. Iba más que esto, iba el desprecio, iba la intención de venganza contra los que consideraban culpables de esa situación, que eran los judíos. Por ello, una revista francesa sacó esta imagen con esa burla, ¿no? Que decir que el hombre ario que buscaba el alemán era rubio como Hitler, delgado como Goering y alto como Goebbels, los tres jerarcas que eran físicamente todo lo contrario. Entonces, este Tratado de Versalles no solamente despertó en el alemán esa sed de revancha, sino que además fue canalizado por Adolfo Hitler con un discurso que luego lo va a plasmar en las leyes. Y esto de acá va a determinar los excesos que se cometen en la Segunda Guerra Mundial, que de otra manera no podrían entenderse. Pero, de nuevo, aterrizando a el proceso que van a ser llevados los jerarcas nazis, también va a ser una situación ya de última hora. Quienes tomaron la iniciativa de denunciar estas atrocidades eran los países invadidos, los países donde existían los guetos, los países donde habían los campos de concentración. Más tarde, ya las cuatro potencias monopolizaron esto. Ya no dejaron entrar a otro más porque comenzaron ya la repartición. Así entonces, una primera característica que tenía el contexto jurídico era un contexto de anormalidad, es decir, había una
había una efervescencia revanchista que evidentemente se trasladaron a las normas. Por eso, la segunda característica es que las normas eran, digamos, constitucionalmente formales, pero eran inconstitucionalmente en su esencia. Esto es, Adolfo Hitler va a lograr, en medio de esa delegación de facultades que va a conseguir, la famosa ley habilitante. Ley habilitante para que cada uno de los proyectos que tenía vaya a estar siempre respaldado por el ordenamiento jurídico. Así dio la ley para favorecer la protección del pueblo alemán, con lo cual estableció la persecución a los judíos. Luego va a venir la otra norma, las medidas para asegurar una defensa de Alemania, que además va a tener un carácter retroactivo, con lo cual quedaba en impunidad los crímenes cometidos en la noche de los cuchillos largos. Y por último, la ley de la unificación, con lo cual sacaba la posibilidad de que existieran otros partidos políticos. Entonces, todo esto puso en marcha una maquinaria legal que luego, en el momento de los procesos, en el momento del juicio de Nuremberg, va a ser la principal defensa de todos los acusados. Señor, yo solamente cumplía la ley. O, señor, no, en un Estado militarista vertical, las órdenes que me daba el superior, no, yo no podía discutirlas. Y es que, claro, en medio de este disfraz de legalidad es que se va a ir desarrollando. Por ello, Gran Bretaña, a través de Winston Churchill, lo que ellos querían era un juicio sumario, que no demorara lo que demoró casi un año. Ellos querían que se ejecutaran a todos los jerarcas, que eran los grandes responsables, que era un número no menor de 50, pero tampoco mayor de 100. Y es que en realidad se temía de que ocurriera lo mismo que se había dado con el Tratado de Versalles. Esto es, el artículo 227 del Tratado de Versalles ordenaba la ejecución del Kaiser de Alemania, el Kaiser Guillermo II Hohenzollern, quien se asiló en Holanda. Y cuando se pidió a Holanda, Holanda dijo: oigan señores, ustedes lo acusan de no haber respetado la santidad de los tratados y de haber ofendido la moral internacional. Y en la legislación universal, estos delitos no son extraditables. Y ahí quedó Guillermo II hasta sus últimos días, y aquel intento de juzgar por primera vez a un monarca por una guerra internacional quedó en nada. Entonces, para evitar esto, lo que se hizo fue tratar de cumplirlo, pero acercándose lo más posible a la legalidad. En esto toma la iniciativa Estados Unidos, nombrando el 2 de mayo de 1945 a Robert Jackson como el fiscal que iba a realizar las acusaciones, pero además tenía otra labor: coordinar con los otros fiscales para que esto se desarrollara en el marco de una perfecta legalidad, es decir, que se dé un proceso lo más justo posible. Veamos. Nos enfrentamos, o eso creemos, al equivalente de hacer un borrador de los 10 mandamientos. Cada nación tiene sus propias leyes, pero no existe una única ley para todas las naciones. Y no es necesario. Juzgaremos a criminales de guerra cuya culpabilidad es incuestionable para nuestros gobiernos. General, si vamos a celebrar un juicio, debe estar basado en la ley, debe ser un juicio justo. Debe determinar el grado de culpabilidad y el castigo apropiado. Un juicio totalmente justo, con abogados defensores, preguntas directas sobre lo declarado. Precisamente. Ante jueces que actúen como árbitros. ¿Como si fuera un deporte? Un dolor de muelas, ¿qué le ha... No es así como se hace en mi país. Ni en Francia. Los abogados ayudan al acusado a preparar la defensa, pero ante el tribunal son poco relevantes. General, en Estados Unidos cualquier acusado tiene derecho a la mejor defensa posible. Como en Gran Bretaña. Permitiría que alguien como Ernst Kaltenbrunner, responsable de la Gestapo, de campos de concentración, de matar a miles de personas inocentes, se presente ante un tribunal y se declare inocente? Eso es precisamente lo que permitiremos. Otra característica que se va a dar es el vacío normativo, sería la tercera. Esto que ya hemos comentado. Es decir, no solamente no estaba tipificado el castigo, sino que mucho menos, ¿no?, la sanción, sino que mucho menos estaba tipificada la conducta. Con lo cual, de alguna manera lo que se decía: oye, se ha declarado una guerra injusta, se ha exterminado a un grupo de personas por su nacionalidad, por su raza, por su opción sexual, y sin embargo eso todavía no estaba tipificado. El término genocidio es un término que justamente viene producto del Holocausto.
¿Cuál fue entonces la salida que se dio jurídicamente? Se apeló al derecho natural. Y entonces al apelar al derecho natural también tiene sus límites, porque el derecho natural se basa justamente en la conciencia que cada uno tenga, vamos más allá del individuo, que cada país tenga sobre lo que es correcto o no es correcto. Y que se pongan de acuerdo países tan distintos como Estados Unidos y la Unión Soviética, finalmente los llevó a una concertación. Trataron de alguna manera de justificar esta imposición del derecho natural ante la ausencia de una norma, señalando de que los alemanes no habían cumplido con los requisitos mínimos para la legalidad, que toda esa legalidad que habían ellos señalado y sobre la cual se habían basado era una caricatura de norma, porque no tenía justamente la búsqueda de un ideal axiológico, justo, virtuoso, y que de alguna manera pues simplemente fue un pretexto para poder ejecutar a judíos, a gitanos, a enfermos mentales y a homosexuales. Por último, la cuarta y última de las características que nosotros encontramos en el contexto jurídico del juicio de Nuremberg es definitivamente el predominio del más fuerte. Cuesta muchas veces a los estudiantes de derecho tratar de convencerlos de que si en algún momento hay una doctrina jurídica que se impone, no es porque necesariamente sea la mejor. Muchas veces lo es y en buena hora, sino es la predominante, la que de alguna manera quienes tienen que ver directa o indirectamente con las leyes son los que lo han impuesto. En este caso el más poderoso era Estados Unidos. Si bien es cierto, había tenido una serie de bajas en Europa y también en el ataque a Pearl Harbor, lo que es el territorio norteamericano no cayó una sola bomba. Mientras otros sufrieron la guerra de manera directa, ellos la siguieron a través de las noticias. Entonces, obviamente era el que tenía más poder. Y entonces Estados Unidos, por ejemplo, en el juicio de Nuremberg colocó 200 personas. El protagonismo lo tuvo el fiscal Jackson, que inteligentemente determinó que el presidente no sea un norteamericano porque iba a ser demasiado evidente. Entonces dijo que la presidencia debía caer en el juez de Gran Bretaña, el juez Lawrence. También intervino la empresa privada, la IBM. Logró dar solución a un grave problema que se tenía. Logró la traducción simultánea en 4 idiomas diferentes, con lo cual de alguna manera también esto ayudó a que el proceso se acelerara. También, con ello, también logró mantener al margen a todos los países que evidentemente habían desaparecido, en algunos casos miles y en otros hasta millones de personas que querían participar como parte del tribunal. No, solamente se dijo que iban a ser las 4 potencias ya mencionadas, a diferencia, por ejemplo, del tribunal de Tokio, que sí aceptó la presencia de otros países. Es decir, de alguna manera el gran juicio de Nuremberg, el que se hace a los jerarcas nazis, busca dar una respuesta, y esto ya como colofón, ya concluyendo, una respuesta distinta a la venganza. Es decir, dar una respuesta de legalidad. En ese sentido, los americanos contribuyeron mucho en esto, al señalar que si ya los procesos en la época de Julio César y Napoleón contra los vencidos eran prácticamente una venganza sin armas, entonces no se había progresado. Entonces, a partir de allí, estos juicios de Nuremberg, y en especial el juicio a los jerarcas nazis, podemos decir que tiene luces y sombras, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser para nosotros las luces? Esa respuesta de legalidad que se le da, esa respuesta de poder establecer un juicio acusatorio con la intervención del fiscal, luego la intervención de la defensa, posteriormente la réplica y al final una sentencia motivada. Definitivamente es bastante para un ambiente donde de alguna manera había transcurrido todo muy rápido desde que Hitler dominaba casi toda Europa de este a oeste y de norte a sur hasta la caída y la rendición de Berlín en mayo de 1945. Otra luz la podemos encontrar nosotros en que no se hizo una justicia pilática, no se hizo una justicia oyendo a la opinión pública, ¿no? Oyendo a la prensa, ¿no? Cuando se hace este tipo de justicia, definitivamente ya la opinión pública y la prensa tienen ya una precondena, ¿no? Todos pedían que
no hay ninguna posibilidad, a todos a pena de muerte. No, no todos fueron condenados a pena de muerte. Algunos fueron a 10 años, otros a 20, otros a cadena perpetua. Y es más, tuvieron el valor de absolver a 3 personas porque no le encontraron responsabilidad alguna. Evidentemente, también hay su sombra. Siempre va a quedar el hecho de que fueron condenados por crímenes que no se encontraban contemplados en la ley. Sin embargo, siempre he sido de la opinión que para situaciones excepcionales hay que dar respuestas excepcionales. Y entonces esta fue una respuesta excepcional porque tampoco se podía quedar en la impunidad luego de ver todo lo que se había cometido. Ahora, que ya lo vamos a ver en la siguiente entrega donde ingresemos al proceso, vamos a ver la importancia de la probanza. Pero, por ejemplo, la Unión Soviética quiso que se sancionara a los jerarcas nazis por la masacre de Katyn. Esta masacre que fue la muerte de 22.000 oficiales, líderes sindicalistas de Polonia, y que decían que la responsabilidad era de Alemania. Durante el proceso se demostró que la responsabilidad era de los rusos. Y entonces simplemente se absolvió y no se dijo, se absolvió los cargos y no se dijo nada al respecto. Entonces, hasta el día de hoy queda flotando la pregunta, cuando lo cometen los alemanes sí es delito, cuando lo cometen los rusos no es delito. Sin embargo, como ya hemos señalado en minutos anteriores, esto fue un producto del consenso. La sentencia final era una sentencia donde no se ponían de acuerdo, no solamente por la manera distinta que habían tenido de seguir la guerra, por el sentir diferente que se había tenido, por cómo de alguna manera se fueron desarrollando los hechos. Fíjense que para llegar a este juicio de Nuremberg, primero se dio la conferencia de Teherán, luego se dio la conferencia de Yalta con los 3 grandes, Churchill, Roosevelt y Stalin, Roosevelt siempre al centro, y posteriormente la conferencia de Potsdam, donde ya es el reparto de Alemania. Entonces, cuando se da esta situación, ya finalmente más se está pensando en cómo nos vamos a repartir Alemania. Ya comienza el recelo entre ellos mismos porque se da ya el inicio de la Guerra Fría, que lo que de alguna manera antes era solamente el procesar a los jerarcas. Es decir, como que un poco se hastían del pasado, consideran que ya está bien y comienzan a mirar con recelo el futuro. Bueno, ahí termina. ¿Lo escucharon bien? ¿Se vio bien? Sí, profe. Se Bueno. vio bien y se escuchó bien. ¿Vieron cuántas cosas de las que hablamos hoy están incluidas en este video? Y bueno, después cuando hablemos un poco también de derecho penal vamos a ver algunas cuestiones, porque nosotros decíamos, acá hay un contenido, si bien las actividades que llevaron adelante los jerarcas nazis estaban legitimadas por su legislación positiva, por su derecho positivo, por sus leyes escritas, ahí él menciona las leyes que le dictan a Hitler para permitirle estas cosas. Después vemos, cuando él habla de la sombra de los juicios, también que la verdad es que se violaron algunos principios del derecho penal en los juicios de Nuremberg, como se suele hacer en todos este tipo de juicios. Entre ellos mencionaba ahí el tema de la irretroactividad de la ley y la inexistencia de pena y de tener tipificados esos delitos que se cometieron. Bien. Sobre esos conceptos después vamos a ir avanzando, pero bueno, me interesaba el video, ya lo he puesto otros años y me parece que está bueno porque nos pone en foco esto del derecho natural y el derecho positivo, y cómo uno tiende en general a justificar todas sus conductas y a entender que todas sus conductas son justas en función de que estén desarrolladas conforme a lo que dicta la ley. Y acá vemos en un caso extremo, pero vemos que esto no pasa. Bien, creo que seguía compartiendo pantalla. Bueno, se nos está por acabar de nuevo la reunión, así que espero no haberlos aburrido con este primer encuentro.
En todos vamos a tener algún video o algún contenido multimedia como para que no sea tan densa la materia. Los despido y nos vemos nuevamente el lunes próximo. No sé si en el horario de las 16 o quizás sea un ratito más tarde porque yo ando con algunos problemas laborales en este horario. Martes. Martes, sí. Antes daba clase los lunes, por eso. Pero bueno, eso lo arreglaremos durante la semana. Así que les dejo un saludo y nos vemos el próximo martes. Genial, chao, profe, chao, Mati. Chao, chao.